Afganistán y clamaba por reconstruir a los Estados Unidos. En el 2012 trinaba: Afganistán es un desastre, y acusaba a un pueblo masacrado por Estados Unidos de robarle sus riquezas. Meses después reclamaba: ¿por qué seguimos en el tren con estos afganos que dispararon a nuestros soldados por la espalda? Afganistán es un completo desperdicio. En el 2013 escribió el empresario: estoy de acuerdo con el presidente Obama, en Afganistán deberíamos tener una retirada rápida. ¿Por qué debemos seguir desperdiciando nuestro dinero? Unas semanas más tarde exigía la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán inmediatamente, y en el 2014 denunciaba a Obama por mantener las tropas en Afganistán porque además estaban perdiendo dos guerras simultáneamente. A principios de octubre del 2015 indicó durante una entrevista a CNN que la invasión a Afganistán había sido un terrible error y que si se convertía en presidente dejaría en ese país solo una fuerza residual a regañadientes. A los pocos días, en un mitin en Carolina del Sur, dijo que Afganistán es a donde deberíamos haber ido, en referencia a los frentes de guerra estadounidenses. Pocos días después negó haber declarado que la invasión fue un error. Trump es ahora el tercer presidente que lidia con la guerra en Afganistán, la más larga en la historia de los Estados Unidos. En el mes de julio, durante una reunión incómoda con altos mandos militares, el magnate reclamó: no estamos ganando, estamos perdiendo. Estados Unidos mantiene actualmente 8.400 militares en ese país de Asia Central. El 21 de agosto, Trump anunció la nueva estrategia de Estados Unidos para Afganistán en un discurso pronunciado en Fort Myers, Virginia. La coherencia, sin embargo, arribó en ambulancia y sin signos vitales. El empresario tiene una nueva visión del tema tras una breve estancia en la Casa Blanca militarizada. Veamos los planteamientos centrales. En primer lugar, la nueva estrategia en Afganistán no tendrá un enfoque en el tiempo, sino en las condiciones en el terreno. En segundo lugar, Washington no revelará el número de tropas desplegadas en la región, aunque según fuentes de prensa irán unos 4.000 nuevos soldados. En tercer lugar, la salida rápida de las tropas estadounidenses de Afganistán es inaceptable. En cuarto lugar, abro comillas, no vamos a reconstruir naciones, vamos a matar terroristas, cierro comillas. 5. Algún día, después de un esfuerzo militar eficaz, quizás será posible tener un acuerdo político que incluya a los talibanes en Afganistán. Trump aludió a las culpabilidades atribuidas a Afganistán en los atentados de septiembre. Sin embargo, el propio Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley vetada por Obama que permite a los familiares de las víctimas del atentado terrorista demandar al Reino Saudí por sus implicaciones en el atentado a las Torres Gemelas. Tanto Osama Bin Laden como 15 de los 19 secuestradores de los aviones que fueron estrellados contra los edificios eran saudíes. Ben Rhodes, cuando era asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, reconoció que una gran cantidad de dinero, sobre todo de dinero inicial para el proyecto que sirvió para fundar a Al Qaeda, vino de Arabia Saudí. Sin embargo, Estados Unidos prolonga la guerra en Afganistán y sus presidentes estrechan la mano con los monarcas saudíes al punto de que la primera gira internacional de Donald Trump se inauguró en Riad. Es muy difícil seguir creyendo en la lucha antiterrorista de Estados Unidos, sobre todo porque las investigaciones sobre este tema terminan siempre comprometiendo al país del norte. Un artículo publicado en The New York Times el 25 de julio alertaba que el presidente Trump estaba reconsiderando la retirada de Afganistán con la intención de que Estados Unidos consiga licencias en el negocio de la minería en ese país. Trump, a lo íntimo, se ha confesado preocupado por el mayor proyecto de inversión extranjera en Afganistán liderado por China y que tiene como objetivo la extracción de 11 millones de toneladas de cobre en los próximos 25 años. Mientras Estados Unidos gasta en matar, China invierte para asegurarse de materia prima para su voraz economía. El Congreso de los Estados Unidos ha comprometido más de 800.000 millones de dólares en esta guerra que empezó en el 2001. Cuando se anexan además los costos de servicios médicos para los veteranos heridos, la cuenta supera el billón de dólares. Otro factor económico de trascendencia en el frente afgano es la producción de droga. Antes de la invasión, las zonas controladas por los talibanes prohibieron el cultivo de amapolas de opio y se ofrecieron incentivos para que sembraran alimentos. Los cultivos de opio, entonces, en la primavera siguiente disminuyeron significativamente, pasando de unas
3.276 toneladas en el año 2000 a 185 toneladas en el año 2001. Para el año 2002, después de la invasión, las cifras de producción de opio en Afganistán se dispararon nuevamente a 3.400 toneladas. En una entrevista realizada en el año 2010, el teniente coronel Brian Christmas, entonces supervisor de un grupo de infantes de marina en la provincia de Helmand, dijo a Fox News que el cultivo de opio es parte de la cultura afgana y que solo tenía que ser aceptado. Aseguró que los infantes de marina en Afganistán proporcionan seguridad y recursos a los cultivadores de opio afgano. En el año 2014 se recolectó la más grande cosecha de la historia, según Matthew Sayce, quien escribió para la revista de Rolling Stone. Estamos hablando de 6.400 toneladas de opio, lo que equivale al 90% de la oferta mundial. En la guerra contra el terror se exportan soldados, pero se importa heroína. Desde la invasión, las muertes por sobredosis de heroína en Estados Unidos se han cuadruplicado. En el 2016, 12.989 personas murieron por sobredosis de heroína en Estados Unidos. Antonio María Costa fue jefe de la unidad de antidrogas de la ONU. En el año 2009 confesó que el dinero proveniente del narcotráfico permitió a los bancos estadounidenses más afectados por la crisis disminuir los daños de la misma. Entre estas entidades bancarias se encontraban JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, Deutsche Bank y Citibank. Escribe William Serafino para Misión Verdad. Estados Unidos y su aparato financiero de seguridad, defensa y judicial protege el más rentable de sus negocios, pues se lo oxigena como potencia económica y financiera. La base del poderío del dólar, además de las armas nucleares y bases militares en todo el planeta, tiene sustento en las ganancias del narcotráfico. Eric Prince, fundador de la compañía de mercenarios Blackwater, él recomendó en una entrevista reciente que el teatro de operaciones en Afganistán debe ir mutando hacia la constitución de un virreinato americano, con una administración similar a lo que fue la colonia británica en la India, es decir, feudos para empresarios influyentes en donde el control militar queda en manos de contratistas civiles. Un informe publicado por Global Research alerta que tal proyecto dejaría a los afganos enfrentados con mercenarios que compiten para construir sus propios narcofeudos. Está claro que lo que menos ha importado al gobierno de los Estados Unidos es la mirada afgana. Anand Gopal vivía en Manhattan cuando ocurrió el atentado terrorista del 11S. Ahora es periodista y cubre la guerra en Afganistán. Conserva una visión muy influenciada por la mediática estadounidense, aunque en honor a la verdad intenta librarse de ella. Es el autor del libro No hay buenos hombres entre los vivos, América, los talibán y la guerra a través de los ojos afganos. La investigación de Gopal deja en evidencia que poco después de que Estados Unidos invadiera Afganistán, los talibanes estaban dispuestos a rendirse, pero la arrogancia imperial quería más terroristas en bolsas de cuerpo. Los patrocinadores de la guerra y sus colaboradores afganos fueron fabricando a los malos. Citamos a The Intercept. La demanda tiene una forma de crear oferta y los Estados Unidos estaban pagando por la información que llevó a la muerte o captura de los combatientes talibanes. De repente había talibanes en todas partes. Todo lo que tenías que hacer para matar a tu vecino o enviarlo a Guantánamo era decirle a los Estados Unidos que era miembro de los talibanes. Los esfuerzos de rendición de los talibanes fueron constantemente rechazados y retomaron las armas y la población no los rechazaba. Por el contrario, Estados Unidos consiguió reagruparlos y ahora están perdiendo la guerra contra un enemigo que ya se había rendido. ¡Qué genios! La estrategia del falso positivo que se inoculó en otro enclave de la droga de Estados Unidos, que es Colombia, también prevaleció en Afganistán. La administración de Obama clasificó a personas inocentes asesinadas en ataques aéreos como enemigos muertos en acción, aunque no fueron objetivos previstos. Entre enero del año 2012 y febrero del 2013, los ataques aéreos de operaciones especiales de los Estados Unidos mataron a más de 200 personas, de las cuales solo 35 eran objetivos. Todos fueron etiquetados
etiquetados como enemigos muertos en acción y en nombre de la libertad y la democracia. Matthews Hall formó parte del Cuerpo de Marines y del Departamento de Estado hasta que renunció en el año 2009. En una nota de su autoría publicada en Counterpunch se puede leer: es importante recordar que durante 3 elecciones consecutivas en Afganistán, el gobierno de los Estados Unidos ha apoyado elecciones sorprendentemente fraudulentas. También destaca que el gobierno de Estados Unidos apoya en Afganistán a varones de la droga, muchos de ellos culpables de los peores abusos de derechos humanos y crímenes de guerra. La agresión de Estados Unidos ha implicado la proliferación de grupos armados. Se calcula que unos 20 movimientos operan en ese país, incluyendo una franquicia local del Daesh. El día Jueves Santo, Donald Trump ordenó el ataque con la bomba no nuclear más grande y, sin embargo, el número de milicianos del Daesh no se vio disminuido ni afectado. Según la Oficina de Periodismo e Investigación, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha lanzado 1.984 misiles y bombas en Afganistán en 2017, triplicando los arrojados en el mismo periodo del año pasado, cuando ya el número de ataques aéreos estadounidenses había incrementado en 40% y con ello, por supuesto, las bajas civiles. Durante el mes de junio, Estados Unidos ejecutó 389 ataques aéreos, el mayor acumulado mensual en 5 años. Según datos oficiales, en este conflicto han muerto 2.350 soldados estadounidenses, aunque la información no contempla las 44 bajas ocurridas después de que se diera por concluido este conflicto. En el año 2017, la ONU ha registrado un incremento del 43% en la cifra de víctimas civiles durante las operaciones aéreas. No existe un conteo de víctimas afganas en el conflicto. El general Stanley McChrystal, quien fue comandante de la OTAN y de Estados Unidos en Afganistán, dijo: hemos disparado a un número increíble de personas, pero que yo sepa, ninguna fue realmente una amenaza. Otras declaraciones del general Tommy R. Franks dijo, cuando fue cuestionado sobre el número de víctimas en un bombardeo en Afganistán: nosotros no contamos los muertos. Un estimado de víctimas afganas realizado por la Universidad de Brown indica que en los primeros 15 años de la guerra murieron 104.000 personas, de las cuales 31.000 eran civiles. Desde que Obama aprobó una oleada de tropas en el año 2009, 26.512 personas civiles han perdido la vida y otros 48.931 han resultado lesionados, esto según un reporte de la ONU emitido hace pocas semanas. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clip.